Bueno, pero dando continuidad, a ver, 54 minutos de las 11, dando continuidad a lo que nos decía el gran profesional, abogado también, docente, consultor, investigador, ex juez electoral Jorge Rolón Luna. Estamos aquí con un gran también profesional del Ministerio Público, fue fiscal general del Estado. Él puede adosar muchas cosas que a mí se me van a escapar porque es una gran personalidad de nuestra jurisprudencia, el doctor Luis Emilio Escobar Faela, quien está con nosotros, y es un alto honor que él esté aquí. Mañana se presenta este libro de este señor, ¿verdad? No sé si tenés esta cámara para mostrar el libro, Reflexiones sobre la Ley Orgánica del Ministerio Público. Mañana a las 11 se lanza este libro del doctor Luis Emilio Escobar Faela, que me trajo él aquí con una dedicatoria, y bueno, hago público y extensivo todo esto, agradeciéndole simplemente. Y rápidamente, la reforma, el prólogo dice: la reforma procesal penal en nuestra región y también acá en Paraguay no ha sido un tema técnico, un problema de escuelas o de modelos procesales. Al contrario, ella, la reforma, constituye una profunda preocupación de época por tomarnos en serio el problema judicial y darle las bases constitucionales que durante tanto tiempo le fueron esquivas. Bueno, le debemos a Luis Escobar Faela, y esto rubrica otro gran profesional acá, Alberto Binder. Le debemos al doctor Luis Escobar Faela haber liderado ese momento con audacia, profundidad, capacidad política para convencer a un par de generaciones de que ese era el rumbo insoslayable. Desde esa voluntad y esa tarea se renovó toda la legislación penal y procesal penal del Paraguay. No debemos olvidar de dónde venimos, de esta dimensión política que vincula democracia con administración de calidad, justamente para, al tomar conciencia de esos orígenes, poder criticar el presente y volver a tomar el rumbo que se pergeñó en los momentos iniciales. Bueno, pero yo me voy a callar porque no soy nadie y quiero que hable y nos explique y nos diga la importancia de estas reflexiones el propio autor, el doctor Luis Emilio Escobar Faela, a quien damos la bienvenida. Bueno, buenos días, Bruno. Muchas gracias por estar acá. Mis saludos a la teleaudiencia. Sí. Y entrando directamente en tema, tengo que sentar una base porque he visto en el diálogo anterior que te querés guiar mucho por el formalismo de las normas. Pero esas normas tienen algo detrás, sí, que permiten su interpretación dentro de un contexto, y fundamentalmente cuando hablamos de una república, de un sistema democrático y participativo. O sea, algo está escrito pero no se cumple, en síntesis. Sí, porque generalmente se distorsiona la filosofía de lo que se escribió. Doctor, acérquese más al micrófono. ¿Y por qué se distorsiona? Por intereses políticos, por intereses fácticos, económicos y de mucha índole. Pero esto hace que el juego de poder, del cual tanto se escribió desde Roabasto a Miguel Ángel Asturias, García Márquez, y todo, en el contexto de esas obras está el juego del poder, que es siempre diabólico, y que hace un avance y un retroceso de las instituciones, y felizmente creo que los avances fueron más significativos que los retrocesos, y vamos avanzando desde la Revolución Francesa, que se alza contra el absolutismo real y reivindica
el poder popular. 1789. 1789. Hemos avanzado mucho. La Revolución Americana, donde abre las plenas libertades, y en ese sentido venimos avanzando. Lo cierto es que las constituciones que nos dimos en todo este tiempo de independencia no se han cumplido o no se han llevado a la práctica los preceptos constitucionales. Eran una enunciación de derechos y garantías que no tenían un basamento en la práctica. Cuando llega el golpe del 2 y 3 de febrero, Sí. Se creó una gran expectativa de qué había que hacer en la República. Claro. Y yo creo, y en este libro reivindico la figura del doctor Alexis Frutos Baezque, Excelente. que decía: tenemos que hacer la legislación de nuevo. Así. Tenemos que modernizar la legislación. Entonces ya había anteriormente una Comisión Nacional de Codificación, de la cual salieron el Código Civil y salió el Código Procesal Civil, que eran ilustres juristas como el doctor Luis de Gasperi o como el doctor Juan Carlos Mendonca y muchos otros, y también con Alexis Frutos Baezque se empezó a pensar en la elaboración de un código penal y de la reforma de todo el sistema jurídico. Entonces, en ese contexto, a mí me toca, primero desde la Asociación de Magistrados Judiciales, buscar la mejora de la justicia, y asistimos a unos programas de Naciones Unidas con apoyo en este sentido. Luego sale Alexis Frutos Baezque del Ministerio de Justicia, porque Rodríguez lo lleva al Ministerio de Relaciones Exteriores, y estos programas también se van desfinanciando y perdieron fuerza. Nosotros simplemente tomamos ya en ese momento una iniciativa de involucrarnos en la reforma y conseguimos la asistencia del doctor Wolfgang Schöne. Schöne, sí. Wolfgang Schöne, Schöne, ya. con quien establecimos una amistad pero indescriptible. Entonces, Mucho aportó su señor acá. a la pucha, muchísimo. Yo digo que dio parte de su vida acá. Sí. Y entonces lo único que pretendíamos es dar los lineamientos filosóficos de lo que debe ser un código penal moderno. Entonces elaboramos con un equipo del Ministerio Público la parte dogmática del Código Penal y presentamos como un aporte, porque acá lo que yo reivindico es que los paraguayos necesitamos más discusiones teóricas sobre todos los temas. Claro, por supuesto. Porque de por ahí salen las ideas brillantes. Entonces presentamos al Ministerio de Justicia este aporte. El Ministerio, nos enteramos en un momento, eleva al Parlamento el proyecto de Código Penal. Yo me hago de una copia de ese proyecto y encuentro que nada de lo que pusimos y de los principios dogmáticos que tenía la propuesta del Ministerio Público ha sido considerado en él. Bueno, porque esa propuesta del Ministerio Público creo que tenía 147 puntos más o menos, o artículos. ¿No es así? No recuerdo, no eran tanto los artículos, sino el contenido de la propuesta, de las ideas fuerza. Entonces, en ese momento, yo hablo con Schöne y le digo: mira, no tenemos recursos, no tenemos forma de seguir adelante, pero yo voy a tratar de conseguir algo y yo quiero que hagamos un proyecto total del Código Penal. Sí, siguiendo las directrices de aunque en este doctor momento político no podamos conseguir que se trate, pero algún día por lo menos puedo explicar cuál fue el mensaje
que nosotros queríamos para el Paraguay en materia penal. Y hoy este libro, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice sintéticamente? Porque tenemos bueno, pocos minutos nomás. Sí, entonces, ¿qué pasa? Luego, quiero comentar, se dan ciertas coyunturas que yo creo que son las oportunidades que uno tiene que aprovechar más allá de esto que te reprochaba al comienzo, de lo que dice la norma. Esta no era una función del fiscal general del Estado ni del Ministerio Público. Pero yo me encargo de proponerle primero a Sone y luego el presidente Rodríguez me pide que le comunique al doctor Oscar Paciello la propuesta de ser ministro de Justicia. Y yo lo hago, y Paciello sabía en qué estaba. Cuando Paciello me dice en qué puedo ayudar en eso, le digo, hay que retirar ese proyecto y hay que debatir de nuevo, ampliamente, porque esto es más de lo mismo, le digo, y esto no nos vamos a pelear con Martínez Milto. Entonces, Paciello retira. Pero se da otra coyuntura muy beneficiosa. ¿Cuál fue? Que es el apoyo de la AID de Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Que me nombra administrador del proyecto de cooperación con la Corte Suprema, el Ministerio Público y la propia AID. Y entonces tenemos recursos para diseñar todo un proyecto de reforma del sistema penal. De la A a la Z. De la A a la Z, incluido la ley orgánica del Ministerio Público. Y en eso nos embarcamos. Ahora, cuando yo veo que el anteproyecto que habíamos presentado en su oportunidad tenía 146 artículos. A eso me refería yo, pues. Sí, claro. Sí. Y la ley que se sancionó tiene 103 artículos. Sacaron todo lo más sustantivo, seguramente. Y sacaron, porque hay una cosa que solo se da en el Ministerio Público del Paraguay, que nos inspiramos muchísimos en la Constitución brasileña y en el diseño brasileño del Ministerio Público. Pero ahí no dice tan expresamente como en la Constitución paraguaya que el Ministerio Público representa a la sociedad. Entonces tiene un mandato constitucional para defender los derechos y garantías consagrados en la Constitución. No se limita al ejercicio de la acción penal. Y todo lo que se sacó se refiere a la representación social, a la participación ciudadana, al imbricamiento del Ministerio Público con la sociedad, a la política criminal, a principios... Todo lo que se necesita. De mediación. Bueno, entonces, doctor, yo quiero que usted, sinceramente, amerita esto, darle el tiempo suficiente como para que exteriorice usted todo lo que no solamente escribió acá, sino lo que sabe, porque usted es una persona demasiado instruida y con mucha experiencia. El lunes yo lo invito, o martes, usted lanza mañana oficialmente esto, ¿verdad? A las 11. Lanza la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público y la Fiscalía General del Estado. Bueno, usted va a estar ahí. Sí, señor. Salón Auditorio del Ministerio Público, sito en Chile, casi Igatimí, segundo piso. Mañana 7 a las 11 de la mañana. Usted va a estar ahí, va a estar el fiscal general del Estado también. Pienso que sí. El doctor Rolón, Emiliano Rolón. Bueno, y gente que quiere saber mucho más de esto, ¿verdad? Pero el lunes o martes, cuando le venga bien, el lunes puede ser o martes. Correcto. Y también nos da la semblanza de lo que va a ser lo de mañana, ¿verdad? Ya el resultado, quiénes estuvieron, cómo tomó la gente lo que dice el libro, estas reflexiones sobre la ley orgánica del Ministerio Público. Hay que dar pasos entonces mucho más contundentes y borrón y cuenta nueva. Hay que hacer un nuevo examen, si se quiere, como una nueva, pasar por un nuevo tamiz todo lo que concierne al Ministerio Público. Yo no llego a tanto. Simplemente explico lo que se quiso hacer y lo que se planteó en su momento. Yo no voy a examinar lo que es el Ministerio Público hoy, ni lo que se hace ni no se hace. Yo lo que quiero, y creo que esto te dejo como un mensaje,
Nuestro país necesita pensar. Sí, es cierto. Pensar en todos los ámbitos. Poner la pelota en el piso. Y la otra cosa que es una interrogante para vos, decir, Juan Pueblo, ¿qué sabe de esto? Claro. ¿Cómo le llega? Y hay que involucrarle a Juan Pueblo para que entienda todo esto. Juan Pueblo es el que tiene que entender. Pues claro, porque ahí... ¿De qué a nosotros nos sirve que los grandes juristas entiendan si nadie entiende nada? Claro, la gente de la calle. Mientras no exista un empoderamiento de la ley, la ley no va a funcionar. Y nosotros hemos difundido los proyectos y discutidos a todo lo largo y ancho de la República. Sí. Nosotros íbamos a Ciudad del Este, a Concepción, a Encarnación, a todo, a plantear esto. ¿A quiénes? A los maestros, Y a recepcionar también lo que esa gente por supuesto, estaba esperando, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, doctor Escobar Faela, muchísimas gracias. Mañana es el lanzamiento de su libro.